Buenos días, jóvenes. En el siguiente video vamos a conocer unos nuevos temas, los cuales nos van a servir para poder realizar la tarea número 3. Básicamente vamos a conocer las fórmulas condicionales, sumar sí, promedio sí y la función sí. Vamos a trabajar con formato de celdas, es decir, cómo modificar correctamente tanto la celda como el contenido de las mismas, cómo calcular el incremento de ventas, es decir, poder calcular cuánto ha crecido una empresa con relación entre un año y otro, y concatenar, es decir, cómo poder unir texto de distintas celdas. Vamos a iniciar con las fórmulas condicionales. Las fórmulas condicionales, como su nombre lo indica, necesitan que una condición se cumpla para que puedan realizar cualquier operación que yo determine. Es decir, si se cumple la condición que yo elija, que yo determine en la función, va a realizar la operación la que yo necesite, una suma, una resta, una multiplicación, una potencia, etc. Es parecido al formato condicional, el tema que ya trabajamos la clase pasada, donde recordemos que si yo elegía, por ejemplo, toda mi columna de local y quería que todas las palabras que fueran abasto estuvieran resaltadas de X color, pues automáticamente mi condición era la palabra abasto y yo le podía modificar cómo se vería. Las funciones condicionales son muy parecidas al formato condicional. La diferencia es que aquí realiza operaciones numéricas para determinar, en este caso, pues lo que yo necesite. Vamos a empezar con la función sí. La función sí necesita que yo determine una condición para que realice la operación que yo quiera. Entonces, aquí me está pidiendo en la columna de descuento que los clientes que paguen en efectivo se les haga un descuento del 5% sobre el subtotal de lo que hayan gastado, y ya teniendo el subtotal y el descuento yo ya puedo calcular el total. Entonces, el subtotal pues es muy sencillo, simplemente es una sencilla multiplicación de calcular el precio por la cantidad y listo. Aquí no hay pierde, ya lo hemos hecho varias veces, así que no me voy a centrar en explicarlo, sino me voy a centrar en la función sí. Así que necesito que pongamos mucha atención. La función sí, aquí me indica un pequeño resumen. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, como siempre, vamos a darle doble clic para que Excel se encargue de autocompletar la función. Y aunque podemos empezarla a trabajar directamente en la celda, yo siempre aconsejo utilizar el asistente de fórmulas para poder trabajar más fácil. Entonces utilizo el asistente de insertar función y automáticamente me abre el asistente el cual yo tengo que completar para que realice en este cálculo el cálculo que necesito. Aquí únicamente voy a calcularle un descuento a los clientes que pagan en efectivo, y tengo clientes que pagan en efectivo y también tengo clientes que pagan en tarjeta. Entonces, si lo hago manualmente, sería muy difícil y muy tardado el que yo logre determinar el porcentaje de los clientes que sí pagaron en efectivo y los que no. Entonces, acá en el asistente tengo la prueba lógica, que es la condición que se cumpla en una celda, y dependiendo la condición yo puedo poner una operación en verdadero y una operación en falso. Es decir, si la condición se cumple, puedo hacer que se haga si es verdadera
en este caso la condición, si es verdadera, me va a realizar la operación que yo le determine, y si es falsa, me va a realizar otra operación si fuera necesario. Si no, simplemente puedo poner un mensaje de no se cumple, o simplemente dejarlo vacío. Vamos a empezar por la prueba lógica. Aquí básicamente solo con ver yo puedo determinar cuál es la condición. La condición es que pague en efectivo. Entonces, en la prueba lógica voy a tomar la primer celda donde yo pueda determinar que el cliente pagó en efectivo. Entonces voy a hacer clic en la celda H6 si no estoy mal, y aquí ya tengo yo seleccionada la celda. Ahora tengo que determinar la condición. La condición vendría siendo la palabra efectivo. Cuando yo escribo condiciones en Excel, en este caso en funciones numéricas, necesito escribir el texto entre comillas, de lo contrario no funcionará. Efectivo. Entonces aquí estoy indicando que si el contenido de la celda H6 es efectivo, va a realizar el cálculo del descuento. Voy a determinarlo de esta forma porque si H6 es la posición, el contenido puede variar. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Si se cumple la condición, que aquí me está diciendo que sí se está cumpliendo porque de una vez me muestra que es verdadero. Por ejemplo, yo podría poner efectivo y vean, me dice que es falso porque tiene que ser exactamente lo que yo escriba entre comillas. Entonces, como la condición se está cumpliendo, entonces es verdadera. Aquí mismo me dice valor si verdadero. Voy a calcular el descuento del 5% sobre el subtotal. Entonces voy a seleccionar la celda donde tengo el subtotal, el primer subtotal, y esa la voy a multiplicar por el 5%, recordando de agregar el símbolo de porcentaje, porque de lo contrario no me lo va a calcular correctamente. ¿Qué pasa si no se cumple la condición? ¿Qué pasa si es falsa? Si es falsa, pues no me está pidiendo nada adicional, entonces puedo dejarla vacía o escribir 0. No habría básicamente ningún cambio entre dejarla vacía y 0. Más adelante vamos a verla aún más a profundidad. Esta realmente es una función muy poderosa, pero al menos para este ejercicio creo que con esto es suficiente. Entonces, ya determiné la condición, ya determiné la operación que se va a realizar solamente si se cumple, y si no se cumple la condición, entonces automáticamente me va a poner 0 o creo que va a poner la celda base. Ya teniendo escrito todos los argumentos, le doy clic en aceptar y listo. Me calcula el porcentaje de descuento que le voy a realizar a este cliente. Y como ya tengo realizada mi función, pues simplemente voy a autocompletar, y si se dan cuenta, perdón, les está calculando descuento a todos los que pagaron en efectivo, y los que pagaron en tarjeta les está colocando 0. ¿Por qué? Porque fue lo que yo determiné. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio el contenido de la celda H6? En lugar de efectivo voy a poner tarjeta. Vean, automáticamente el descuento se cambia a 0. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. Entonces, esa es la prioridad de que yo determine la celda de origen donde se realiza la operación, y ya luego Excel se encarga de determinar si se cumple o no la condición. Entonces vemos que en todo este rango de celdas se cumplió, y automáticamente pues Excel se fue encargando de calcular el descuento. Entonces pareciera complicada, pero no lo es. Realmente es sencilla de utilizar la función sí. Y ahora solo me falta calcular el total, que vendría a ser únicamente una simple resta, donde voy a restarle el descuento al subtotal y listo.
Vamos a estar trabajando con dos decimales todos los ejercicios para que veamos respuestas más exactas. Entonces, si yo no tuviera los decimales activados, entonces simplemente me voy a la pestaña número y puedo ya sea agregarle si le faltan o puedo quitarle si no los tuviera. Aquí le voy a quitar los decimales, veamos, y automáticamente está redondeando a los que se pueden redondear. Y si le agrego decimales, pues veamos, aquí ya me muestra el número ya un poco más exacto. Bueno, entonces esa es la función sí. La función sumar sí y promedio sí. En la tarea no lo pide, pero vamos a verlas para irlas conociendo. Sumar sí me va a permitir sumar un rango de datos, es decir, bastantes datos. Aquí me está pidiendo que sume todas las ventas de Unicenter. Es decir, todas las ventas que se hayan hecho en el local de Unicenter. Me va a pedir que Unicenter sí, todas las ventas que haya hecho el local de Unicenter me las va a sumar todas, pero solamente de Unicenter. Si yo quisiera sumar de todos los locales, pues simplemente hago una suma seleccionando todos los datos y listo. Pero aquí me está pidiendo solamente de Unicenter. Entonces, utilizando la función sumar sí, van a ver que es bastante sencillo su funcionamiento. Simplemente selecciono el rango de datos donde va a buscar, en este caso, la condición, la función. Entonces, el rango de datos es donde voy a buscar la información. ¿Dónde la voy a buscar? La voy a buscar desde local hasta total. Y aquí sí voy a seleccionar todos los datos. Aquí sí es necesario que yo los seleccione todos. Listo. Ahora me toca elegir el criterio. ¿Cuál es el criterio? Todos los locales que sean Unicenter. Y repito, cuando utilizamos funciones numéricas, es necesario escribir entre comillas el criterio de búsqueda para que no me produzca errores. Y por último, el rango suma es cuál es la columna que yo quiero sumar. Como me está pidiendo sume los totales, pues obviamente yo sé que voy a sumar la columna total. Entonces selecciono la columna total y listo. Inclusive sin darle a aceptar ya me está dando el dato. Entonces le doy clic en aceptar y listo. Me calculó todas las ventas únicamente del local Unicenter. ¿Puedo modificarlo? Claro que sí, puedo modificarlo para que en lugar de Unicenter, por ejemplo, me calculara las ventas de Abasto. Y listo, con esto ya me calculó todas las ventas de Abasto. Pero vamos a regresarlo a las ventas de Unicenter. Promedio sí es exactamente igual que sumar sí. La diferencia es que en lugar de darme un total de ventas me va a calcular cuál es el promedio de ventas en este caso de los productos Philips, pero la forma de trabajarlo es exactamente la misma. Promedio sí, abro el asistente de fórmulas y nuevamente selecciono el rango donde va a ser la búsqueda. El rango siempre lo voy a comenzar desde donde es necesario. ¿Podría seleccionar desde fecha o toda la tabla? Sí. ¿Es aconsejable? No, porque solamente voy a seleccionar los datos que me interesan y me interesa de marca en adelante. Entonces selecciono desde marca hasta total y hasta el último dato y listo. El criterio ahora viene siendo la marca Philips, que vamos a escribirlo en mayúscula porque aunque lo reconoce en minúscula, pues para hacer un poquito más, para ser lo más preciso posible.
Philips, veamos si está bien escrito. Philips, sí. Y por último, el rango promedio viene siendo también el rango donde yo voy o de promedio que yo quiero calcular. Entonces, vamos a seleccionar la columna total y listo. Le damos clic en aceptar y ya con ello tengo calculado el promedio de ventas de la marca Philips. Entonces, como podemos ver, las funciones condicionales son bastante sencillas utilizando el asistente. Podemos trabajarlas también directamente en la celda, pero hay que tener un poquito más de conocimientos para poderlo utilizar, y en algunas compus varía, por ejemplo, entre comas y punto y coma, entonces suele ser un poquito confuso, así que el asistente pues nos facilita mucho más el trabajo. Bueno, pasamos al segundo tema, que sería el formato de celdas. Formato de celdas ya lo habíamos visto un poco en la clase pasada y vamos a complementarlo acá. Acá yo puedo modificar, por ejemplo, la fecha. Si recordamos, mencioné que las fechas en Excel son números, bueno, la reconoce como números. Cualquier fecha que ustedes se imaginen, Excel realmente la reconoce como un número. Voy a poner fechas aquí aleatorias vamos a ver, aleatorio entre 40.000 y 45.000. Bueno, ahora vamos a convertirlo a fecha. ¿Cómo convierto a fecha números cualquiera? Me voy a la pestaña al grupo número, y en los formatos de número voy a buscar y seleccionar la fecha corta o fecha larga, de preferencia fecha corta para que no ocupe mucho espacio, y listo. Veamos, convirtió números aleatorios en fechas reales. También vamos a aplicarle formato de moneda a los distintos en este caso datos numéricos que sean relacionados con moneda, y podemos elegir generalmente los formatos predeterminados, que pueden ser el peso mexicano, el euro europeo, el dólar estadounidense, y generalmente también suele añadir la libra esterlina. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar el formato de dólar para precio, voy a aplicar el formato de euro para descuento, y voy a aplicar el formato de quetzal para el total cobrado. Entonces, en total cobrado puedo, como no me aparece acá entre los formatos predeterminados, lo voy a buscar en más formatos de contabilidad y simplemente lo voy a buscar. Más o menos lo voy a encontrar a la mitad de la barra de desplazamiento, y acá me va a aparecer dos opciones: español Guatemala o quiché. Cualquiera de las dos es correcta. Voy a utilizar quiché y listo. Ahora me aplicó formato de quetzal para el dato de total cobrado. Por último, vamos a aplicarle formato a los bordes de tabla. Los bordes, estos que realmente son invisibles, porque si imprimiéramos esta hoja, al momento de imprimirlo, pues estos bordes no se verían. Entonces, ¿cómo hago yo para poder darles color? Es muy sencillo. Puedo hacerlo de dos formas. La forma lenta, por así decirlo, sería que yo seleccione el color que necesito de línea, por ejemplo color rojo, y luego seleccione el estilo de línea, por ejemplo línea gruesa. Si se dan cuenta, el cursor cambió a un lapicito, y yo puedo ir
pues dibujando con el lapicito el borde que necesito, pero es bastante lento este proceso. Si yo quiero hacerlo más rápido, primero, para desactivar el lapicito simplemente presiono la tecla escape y, por ejemplo, le voy a aplicar el mismo borde rojo a todas las celdas, pero de una forma más fácil. En el grupo bordes voy a hacer clic en más bordes y acá voy a elegir el estilo de línea que quiero, el color y cómo quiero aplicar. Quiero que aparezcan en todas las celdas, entonces voy a seleccionar contorno y voy a seleccionar interior. Aquí me aparece una vista previa y simplemente le doy clic en aceptar y listo. Veamos, me aplicó el color y así pues ustedes podrían seleccionar los colores que necesiten para completar el ejemplo. Y pues para cambiar color de letra y color de celda, pues creo que eso es de lo más fácil, así que solamente voy a mostrarlo porque esto es algo que pues es de lo más básico de Excel. Bueno, vamos a pasar a la hoja 3, que sería porcentaje de incremento. El porcentaje de incremento es saber el crecimiento de ventas de relación de un año con el otro. Por ejemplo, yo en el 2020 yo sé cuánto vendí en el 2018, cuánto vendí en el 2019 y quiero ver cuánto crecí con relación entre el 2018 y el 2019. Entonces, de esta forma yo puedo proyectar cuánto puedo ganar o perder en el 2020. Pero para poder calcular el incremento utilizamos la jerarquía de operaciones. Recordemos, la jerarquía de operaciones matemáticas nos indica que operamos primeramente los signos de agrupación, como son las llaves, corchetes, paréntesis. Luego operamos raíces y potencias. Luego multiplicación y divisiones. Y por último sumas y restas. Para calcular el incremento tengo que restarle al año 2019 el año 2018 y en la misma operación dividirlo dentro del año 2018. Entonces se veía complejo, pero no lo es. Como lo que me interesa es que primero se haga la resta, tengo que siempre, como es una fórmula, voy a iniciarlo con el signo de igual. Como yo sé que si pongo la resta y luego quiero dividirlo, pues me va a hacer primero la división, entonces eso a mí no me va a funcionar. ¿Qué hago? Simplemente voy a encerrarlo entre paréntesis, mi resta, que sería el año 2019 menos el año 2018, y ahora sí agrego el símbolo de división para dividirlo dentro del año 2018, que es mi parámetro para saber cuánto he crecido. Entonces ahora, ya teniendo mi resta y mi división, completo y listo. A ustedes les va a aparecer en formato general. Entonces cuando nos aparece en formato de general, en este caso de decimales, es porque lo hicimos bien. Si nos aparecieran números enteros, es porque hay algún error y entonces tendríamos que revisar la operación. Bueno, ahora que yo ya tengo mis datos decimales, lo único que tengo que hacer es convertirlo a formato de porcentaje y listo. Ahora ya puedo determinar cuánto crecí con relación de un año a otro. En Aquamorí crecí un 60.45%, es decir que fue el tratamiento que más se vendió. Fue un crecimiento realmente bastante grande, pero
Con Antiedad fue todo lo contrario. Bajamos las ventas un 38% y así podemos ir viendo que pues, la mayoría pues, fueron bajas en las ventas, y de una forma muy sencilla yo puedo determinar cuánto vendí un año, cuánto vendí en el siguiente año, y determinar cuánto crecí o cuánto disminuí en porcentajes. Bueno, por último tenemos la concatenación. Y la concatenación viene siendo, como está aquí escrito en paréntesis, unir texto. Yo puedo unir el texto de distintas columnas, de distintas celdas, perdón. Y por ejemplo, acá yo tengo varios nombres separados por apellido paterno, materno y los nombres. Y yo quiero que en una sola celda me aparezca todo junto, ordenado, es decir, mis nombres primero, luego mi apellido paterno y luego mi apellido materno. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Utilizando la fórmula de concatenar. Concatenar. Como siempre, voy a utilizar el asistente y acá simplemente voy a ir seleccionando en el orden que necesito las celdas que que quiero unir. Por ejemplo, voy a seleccionar el nombre y luego en texto 2 voy a seleccionar el apellido paterno, pero aquí hay un pequeño problemita, por así de llamarlo. Si yo selecciono apellido paterno, lo va a unir, pero lo va a unir junto, es decir, la N de Guzmán y la A de Ábalos van a estar pegadas, van a estar unidas. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar ese error? Simplemente en este caso en texto 2 voy a escribir un espacio en blanco y en texto 3 voy a seleccionar el apellido paterno. Entonces ahora me falta añadir el apellido materno. Vuelvo a hacer lo mismo, escribo un espacio de separación y selecciono el apellido materno. Aquí básicamente puedo seleccionar infinita cantidad de textos, así que voy a seleccionar el apellido materno y ahora hago clic en aceptar y listo. Veamos el nombre completo: Roberto Guzmán Ábalos Rochón. Y ahora tengo que agregar el enunciado que me pide el nombre completo y el país de nacimiento. Entonces, acá tengo el país de nacimiento, el nombre completo. Lo que voy a hacer es utilizar nuevamente la fórmula de concatenar y lo único que tengo que realizar es seleccionar mi nombre completo, en este caso el nombre completo del ejemplo. Voy a abrir nuevamente el asistente y selecciono el nombre completo, creo un espacio de separación y yo puedo añadir texto que no esté escrito en ninguna celda. Por ejemplo, quiero unir el país de nacimiento, pero quiero que tenga una frase. Por ejemplo, el nombre y aparte que diga nacido en el país de. Este texto yo lo estoy añadiendo, no está escrito en ninguna celda. Entonces, ahora solo me falta agregar el país y puedo ponerle el espacio en blanco directamente acá, o puedo agregarlo como ya lo venía haciendo en un cuadro de texto. Escribo mi espacio en blanco y por último selecciono el país. Entonces me va a unir el nombre, me va a unir el país y aparte le va a añadir texto que yo le estoy agregando que no había escrito en ninguna celda. Y listo. Roberto Guzmán Ábalos Rochón, nacido en el país de Jamaica. Entonces solo autocompleto y básicamente Excel se encarga del resto. Entonces básicamente eso sería todo, jóvenes. Si se dan cuenta, pues es bastante sencillo, y como les he dicho en anteriores videos, pues la ventaja del video
es que pueden irlo adelantando, pueden atrasarlo, pausarlo en los temas que pues les generen algún tipo de duda, o si no entendieron del todo. Esa es la ventaja. Y aparte, pues ustedes pueden consultarme por correo por aquel problema que pueda surgir en el camino de algún tema que les genere. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Así que pasen un feliz día.